Queridísimos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este humilde canal, bienvenidos a este encuentro, a estas lecturas que tenemos para profundizar nuestros conocimientos de la escritura sagrada. Estamos hoy para continuar con nuestro acercamiento al libro de Mateo y les voy a leer un texto acerca de lo que dice el teólogo Lewis Sperry Chafer. Vamos a hacer una introducción con respecto a las diferencias entre el reino, la ley y la gracia que impera actualmente en la era de la Iglesia. Lewis Sperry Chafer es un teólogo que argumenta que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, el Sermón del Monte, presentan principios relacionados con el reino de Dios, específicamente en su aspecto mesiánico y terrenal. Según Chafer, estos principios no son normativos para la Iglesia en esta era, sino que forman parte de un sistema diferente al régimen de la gracia en el que vive el creyente de la Iglesia hoy en día. Este enfoque distingue entre las enseñanzas específicas para Israel en el reino futuro y las aplicables a la Iglesia en el presente. Los argumentos principales de Chafer son los siguientes. Número 1. Diferencias entre el reino y la gracia. Chafer sostiene que las enseñanzas del Sermón del Monte están dirigidas a un público judío bajo la expectativa del establecimiento del reino mesiánico. Por tanto, estos principios reflejan la ética del reino en el futuro y no las reglas bajo la actual era de la gracia. Ejemplo, Mateo 5:39 dice: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este mandato representa un ideal del reino donde Cristo gobernará directamente y la justicia divina se ejecutará perfectamente. En contraste, las epístolas de Pablo reconocen el papel del gobierno civil para castigar al mal. Esto lo leemos en Romanos 13, 1 al 7, la preeminencia que tiene en estos aspectos de violencia social el gobierno civil. Está señalado así, Romanos 13, 1 al 7. Número 2. El Sermón del Monte intensifica y expande los principios de la ley mosaica, elevando el estándar moral. Por ejemplo, no solo prohibir el adulterio, sino también el deseo en el corazón del hombre. Mateo 5, 27 y 28. Chafer argumenta que estos estándares son consistentes con el reino, pero no con el régimen de la gracia, donde la vida cristiana se basa en la obra consumada de Cristo y el poder del Espíritu Santo, no en la observancia de leyes externas. Número 3. Relación entre Israel y la Iglesia. El reino, por un lado. Hay promesas relacionadas con la restauración y el gobierno teocrático sobre Israel. Isaías capítulo 11, Salmos 72, son dos ejemplos entre muchos. La Iglesia, en cambio, es un cuerpo espiritual compuesto por judíos y gentiles en igualdad de condiciones.
orientado hacia el cielo y no hacia un reinado terrenal. Número 4. Ética provisional versus posición en Cristo. El Sermón del Monte describe un código ético para la era del reino, mientras que las epístolas de Pablo enfatizan la posición del creyente en Cristo, quien ya ha cumplido la ley por ellos. Romanos 8, 1 al 4. Ejemplos de contrastes entre el reino y la iglesia. El reino, en Mateo 6, 19 y 20, enseña a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, en su contexto donde el reino literal de Dios será establecido. En la iglesia, en 1 Timoteo 6, 17 al 19, se enseña a los ricos a ser generosos, reconociendo que las riquezas en sí mismas no son el problema, sino el mal uso de las mismas. Hay un contraste tremendo entre esto. Número 2. Contrastes entre justicia y santidad. En el reino, Mateo 5:20, se exige una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, reflejando la perfección esperada bajo el reino mesiánico. En la iglesia, en cambio, Efesios 2, 8 y 9, se deja claro que la salvación y la justicia del creyente no dependen de sus obras, sino de la gracia que es impartida por Dios por medio de la fe. En cuanto a la oración, número 3, en el reino, el Padre Nuestro, Mateo 6, 9 al 13, pide que el reino venga, señalando una esperanza judía centrada en el establecimiento terrenal, mesiánico del gobierno de Dios. En cambio, en la iglesia, las oraciones en las epístolas, como en Efesios, etc., se enfocan en la edificación espiritual del cuerpo de Cristo, los creyentes, la iglesia, y en la comunión con Dios y con Cristo. Como resumen, Schaeffer subraya que si bien hay principios universales en el Sermón del Monte, como la necesidad de la pureza de corazón, su contexto primario es el reino futuro y la audiencia judía de la época de Cristo. Por otro lado, la Iglesia opera bajo la gracia y sus instrucciones prácticas y espirituales provienen principalmente de las epístolas paulinas, donde el énfasis está en la vida en Cristo y no en la observancia de un código externo. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Es un gusto, un privilegio, un honor poder desde esta posición tan humilde, tan débil, tan frágil que tenemos los creyentes, ministrar de alguna manera las riquezas de la palabra de Dios, especialmente en torno a lo que es la consideración del reino, una cuestión muy mal entendida, muy mal enseñada, muy poco estudiada en el contexto de la iglesia evangélica, y a raíz de esto es que vemos, como he dicho en alguna otra oportunidad, una mezcla muchas veces de la ley, del reino y de la gracia en toda la idiosincrasia de la vida evangélica. Hay tantas contradicciones que encontramos en la vida de los creyentes actualmente
quienes toman un poquito de la época de la ley, un poquito del reino prometido y un poquito de la gracia en las epístolas de Pablo, etcétera, que es muy, muy difícil a veces incluso entablar una conversación con los creyentes para separar la harina de estos costales tan diferentes, ¿no? Es un esfuerzo titánico para cualquier persona tratar de plantarse con estos argumentos y tratar de hacer ver la necesidad de separar estas cuestiones y de trazar bien la escritura, la palabra de Dios, y de ser analíticos, sistemáticos y consecuentes con estas realidades tan alternas, tan diferentes como lo son el régimen de la ley, el reino y la gracia que impera en este momento bajo esta era de la iglesia. Pero bueno, yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo. La receptividad, creo yo, tal vez me equivoco, pero la receptividad de este tipo de enseñanzas, este abordaje, es muy bajo, es muy bajo. Hay gente que probablemente escuche estas cosas y yo estoy hablando tal vez desde una posición prejuiciosa, pero teniendo en cuenta la experiencia de lo que ha sido en mi vida hablar y tratar este tema, separando la paja del trigo, como estamos tratando de hacerlo, hay gente que no entiende, no ve las diferencias, que tiene una amalgama de toda la cuestión bíblica y vive en una especie de sustrato en el cual están integradas todas estas verdades y, y los creyentes no ven la necesidad de hacer una rígida separación entre principios que evidentemente no pueden coexistir, porque se repelen, se rechazan, se autoexcluyen mutuamente. Me refiero a mezclar el Sermón del Monte con las epístolas de Pablo, en términos prácticos, ¿no? Esto es algo que habrá algún principio que, que puede coexistir, alguna, como dice Schaeffer, me gusta que él habla de las similitudes y las desemejanzas o las diferencias entre el reino prometido, aún no establecido, un reino suspendido, ¿no? El reino de Dios, y el tiempo actual de la era de la gracia, como se le llama, por el hecho de que enfatiza tanto el apóstol Pablo este término en sus epístolas, ¿no? La era de la iglesia, en la cual la gracia de Dios estaba diseñada para ser mostrada en este tiempo de una manera sublime. Tengo un par de pasajes antes de irnos al PDF y hacer un repaso de lo que estamos viendo. Tengo tres pasajes del Evangelio, del libro de Mateo, que me gustaría leerles. En Mateo 10, por ejemplo, si ustedes acostumbran a acompañar la lectura, les tiro la lectura que voy a tener, son tres pasajes del libro de Mateo que creo que son importantes mencionar para poder reflexionar sobre toda esta cuestión. Mateo capítulo 10, versículos 1, Mateo 10, 5, perdón, al 15. Estamos, a ver, en Mateo capítulo 10 estamos en el tercer año de ministerio de Jesucristo a Israel. Mateo 10, el tercer año de ministerio. Un estudio cronológico de los evangelios facilita la disección de los 3 años de ministerio, 3 años, 3 años y medio de ministerio de Cristo. El primer año, denominado el año el año, ahora no me voy a acordar la palabra exacta, pero el año de la presentación del reino, ¿no?
el año de la introducción del reino. Es el primer año en el cual Cristo comienza primero mostrándose y de hecho inaugurando su primer año de ministerio con el Sermón del Monte ante los oídos de Israel. Él es bautizado, pasa por el periodo de prueba en el desierto ante Satanás, y una vez que supera ese periodo de prueba de 40 días, inmediatamente Mateo nos presenta a Cristo encarando a Israel con el Sermón del Monte. ¿Para qué? Para establecer de entrada nomás que la oferta que se le hace a Israel del reino prometido por parte del Mesías esperado, profetizado, tiene unas normas éticas con las cuales ese reino funciona. Si se aceptan esas normas, se establece, si Israel está en condiciones espirituales de aceptarlo y arrepentirse porque Israel no da la talla, ese reino puede ser establecido, pero el reino puede menos que presentar las leyes que van a gobernar ese reino, obviamente. Para lo cual Cristo se tira todo el sermón del monte, que, como estamos diciendo, tiene directa aplicación, injerencia sobre la vida de los judíos que estaban ahí para ver qué hacían, si aceptaban o no al Mesías y su reino o lo rechazaban. Durante estos 3 años, el primer año de introducción al reino, el segundo año de la popularidad de Cristo, su popularidad, claro, a medida que va viajando por Israel, ya vamos a hablar de la cantidad de veces que atravesó Israel de norte a sur y de sur a norte Jesucristo en ese periodo. El segundo año de la popularidad llega el tercer año denominado el año de la oposición. Ahí es cuando vemos los mayores ataques que se hacen a Cristo cuando venían los fariseos, los saduceos de parte de los ancianos de Jerusalén a tentarle, a probarle, porque era una maniobra política para hacerlo caer en una trampa dialéctica y tener motivos para arrestarlo y llevarlo y hacerlo desaparecer, como habían hecho ya con Juan el Bautista, ¿no? Estamos acá en Mateo 10 en el tercer año del ministerio de Cristo, el año de la oposición, y leemos, fíjense, esto es no podemos ser tan taxativos tampoco, pero esto es entre el segundo y el tercer año, ¿no? Hay una transición entre el segundo y el tercer año, entre el año de la fama, ¿no?, de Cristo, donde su apogeo llega a oídos de todo el mundo ahí en Palestina, y dice Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, por el camino de los gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, no lo prohíbe, fíjense, momentáneamente, pero establece un orden de prioridad, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En este punto estamos por ver entre el año de la fama y en el segundo año y el año de la oposición, donde ya Cristo tiene que empezar a caminar por la periferia de Israel porque lo están buscando para matarlo. En esta instancia estamos viendo ya una planificación por medio de la cual Cristo va a extender el mensaje de que el rey ha llegado a su pueblo Israel por todos los pueblos, aldeas y poblados, como nos dice el pasaje. Hay un plan maestro. Jesucristo tenía su base, vamos a decirlo así, en Capernaum, y desde allí organizaba los viajes, enviaba a los discípulos, tuvo primero estos 12, después fue necesario añadir más discípulos, tenía hasta 70 discípulos, anunciando a Israel exclusivamente la presencia del rey Mesías. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si se acuerdan, paradójicamente,
Juan, en su Evangelio, en primer capítulo, dice que Jesús a los suyos vino, pero los suyos, casa de Israel, no le recibieron. Hay que ver estos 3 años de ministerio, cómo se dieron. Jesús le dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense que no dice se ha establecido, ¿no? Porque eso no pasó nunca. Se ha acercado. Le dice Jesús a los discípulos, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, ustedes no obraron para recibir esto, estas credenciales, el hecho de poder hacer los milagros, eran credenciales dadas por Jesucristo a los discípulos para que de alguna manera ellos legitimaran que tenían autoridad para hablar en nombre de Jesucristo. ¿Cómo legitimaban esa autoridad? De quienes presumían venir a hablar en nombre del rey de los judíos. Bueno, Jesús le había dado el poder de obrar milagros para que la gente reconociera la legitimidad de discípulos que venían de parte de quien decía ser el rey de Israel. Para esto fueron dados esos milagros exclusivamente en esa época. No os proveáis de oro, ni plata, ni dinero en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, a ver, en ciudad de samaritanos no entréis, en camino de gentiles no entréis, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, claramente judía, averiguad quién sea digno de en ella y posad allí hasta que salgáis. La metodología era muy simple. Iban en las decenas y decenas de poblados, de aldeas que había de judíos en esa región, tenían que ir en ese itinerario de pasar de aldea en aldea. Algunas eran más grandes, otras eran más pequeñas. En algunas debían posar un día, una noche, y al otro día seguir hablándole a los judíos de que el rey había llegado, y de ahí pasar a otra aldea, etcétera, etcétera. Y los mismos hermanos judíos, la misma nación, debía claramente a aquellos que venían en nombre del rey haciendo milagros, debían proveer el alimento y el lugar para descansar, para que ellos pudieran seguir predicando el reino que se había acercado. Si nosotros leemos más adelante en Mateo 15, los versículos 21 al 28, llegamos al punto en el cual, acá sí, fíjense que saltamos 5 capítulos, acá ya estamos al final de los 3 años de ministerio. Este es el año de la oposición, ¿no? Ya ha pasado tiempo, el segundo año de ministerio ya pasó, este es el año en el cual ya los problemas que tiene Cristo con la élite gobernante de Jerusalén es terrible, está en el ojo de la tormenta, su fama se ha extendido por todo el país y claramente está sufriendo una persecución política porque desde Jerusalén hacia donde él esté están siendo enviados grupos de fariseos y saduceos a buscarlo, a preguntarle y a tentarle y a supervisarle. Era un servicio de espionaje, hablemoslo claramente, eso funcionaba así. Espiaban de parte del gobierno a ver qué estaba haciendo, qué estaba enseñando y cómo reaccionaba la población judía. Está claro. En el capítulo 15, Jesucristo ya está terminando el ministerio, ya pronto vamos a entrar en los capítulos 16, 17, 18, ya llegamos prácticamente a la última semana de la pasión de Cristo. Y en este contexto en el cual ya estamos al final de su ministerio, Jesús está en la región de Tiro y Sidón. Claro, lo han echado, ya lo odian tanto los judíos en el terreno propio que Dios le había dado a Israel, que Cristo no tiene otra opción que andar por la periferia buscando a los judíos que viven allí más alejados.
Entonces está en la región de Tiro y Sidón, prácticamente tierra de gentiles, y saliendo Jesús de allí, se fue a las regiones. Habría que leer Mateo 15 todo completo, si quieren véanlo, lo que pasó atrás con el encuentro que tuvo, ¿no?, con los fariseos. Pero saliendo Jesús de la región donde estaba, que fue acosado, se fue a la región de Tiro y Sidón, se fue de una punta de Israel, más específicamente del este de Israel, cruza el río Jordán, atraviesa 80 kilómetros y se establece en la costa del mar Mediterráneo, en Tiro y Sidón, en la otra punta donde recién había tenido un conflicto. Saliendo de allí, va a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea, obviamente. ¿Se acuerdan que los cananeos habitaban allí desde la época de Abraham? Bueno, una mujer cananea que había salido de aquellos términos clamaba diciéndole, una mujer gentil. Fíjense la fama de Cristo hasta dónde había llegado, que cuando la mujer escuchó quién estaba ahí, se anotició, fue al encuentro y le dijo, Señor, hijo de David. Y le da, la mujer cananea, gentil, le otorga el título que Israel no le daba. Esto es paradójico, pero esto es así. Esta mujer lo llama por el título mesiánico, que Israel no estaba en condiciones de decir, sí, le corresponde. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Bueno, de más está decirle que si habían demoniados en Israel, que teóricamente debía ser un pueblo puro y alejado de las artes mágicas demoníacas, cuánto más iba a ser la actividad demoníaca en una región como Canaán, como Tiro y Sidón, donde, a ver, Satanás ahí campaba a sus anchas, las prácticas diabólicas, las posesiones demoníacas iban en aumento a medida que iba saliendo de allí, ¿no? Esto era bastante normal, la gente, a ver, hoy por hoy esto es una realidad en el mundo, ¿no? Las posesiones demoníacas. Pero él, cuando la mujer lo llama, le ruega, lo llama por su título mesiánico, siendo una mujer gentil, no le respondió palabra. El Jesús misericordioso, no le respondió palabra. Y acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, maestro, porque da voces tras nosotros, viene acá gritando, no le aguantamos más, Señor, por favor, decile que, si no le vas a contestar, decile que se vaya, por lo menos. Entonces él le respondió. Fíjense de qué forma le respondió. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está más que claro por qué no te contesto. Mi ministerio está con mi pueblo. Yo con los gentiles no tengo nada que ver. Por ahora, podríamos decir. Entonces ella vino y le adoró. La palabra griega acá es que se postró delante de él. Le adoró diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien. Fíjense la severidad de Cristo en esta cuestión tan pragmática que era el reino es ofrecido a Israel, no a los cananeos. No está bien, mujer, tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Perro era la palabra, un término despectivo que se usaba para los gentiles. Jesús usa el diminutivo para ser más tierno y no tan chocante, pero lo usa. Y ella le dijo, sí, Señor, o sea, tenés razón, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores, haciendo alusión ella a Israel
en el orden de jerarquía que tenía desde el punto de vista del plan de Dios. Entonces Jesús, respondiendo, dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer lo mató, lo mató, le ganó. Bueno, las mujeres por lo general siempre terminan ganando, ¿no? Las discusiones, olvídate, siempre. Siempre termina. No discuta con una mujer, no discuta con una mujer porque te va a terminar ganando. Bueno, el Señor acá le da la venia, le dice: tenés razón, grande es tu fe, está bien, no te voy a negar que tu fe es grande y sea hecho contigo conforme es tu fe. No se puede negar, pero al mismo tiempo lo que quiero resaltar de esto es que Cristo tenía muy claro, a ver, ¿por qué los creyentes se empeñan en mezclar cosas que Cristo mantiene tan distantes? ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos lo que fue el ofrecimiento del reino a Israel, su rechazo, la suspensión de ese reino, la inauguración de una nueva era por medio del Espíritu Santo llegando el día de Pentecostés, con la iglesia integrando judíos y gentiles, cananeos y judíos, ¿no? Como una nueva revelación, en la cual Dios se propone llegar hasta el fin del mundo, llamando a los escogidos, para que una vez que termine de recoger en su iglesia a los salvos, traer el tiempo de tribulación y establecer el reino que fue suspendido. Cristo vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado, a establecer su reino. Apocalipsis dice: reinaremos con Cristo. Es un reino literal. Por último, Mateo 21, terrible pasaje, versículos 43 al 46. Imagínense que si en el capítulo 15 ya Cristo está en la periferia de Israel, imagínense en el capítulo 21. En el capítulo 21 ya estamos en la última semana. En la última semana. Es más, hasta podríamos saber qué día antes de la crucifixión fue el día en el cual tuvieron esta discusión Jesús con los discípulos. Mateo 21, voy a leer, no me quiero extender más, 43. Tendríamos que leer desde el 33, pero bueno, vamos a leer desde el 43. No, vamos a leer desde el 33. No puedo ir contra mi naturaleza de leer las cosas en contexto. Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Está hablando a los judíos. La relación con Israel ya está rota. Cristo está a punto de ser crucificado. Falta la última cena. Estamos en la última semana de la Pascua en este contexto. En la última semana. Oíd otra parábola. Había un hombre, señor de la casa, el cual plantó una viña. Tienen dos referencias simbólicas a Israel: casa y viña. Y la cercó de vallado y cavó en ella lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Es lo que Cristo hizo con Israel. Le dio a Israel la posibilidad de establecer un reino y se retiró. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos hirieron, a otros mataron y a otros apedrearon. Una clara referencia de lo que hizo Israel, según tenemos, con los profetas que Dios les enviaba, ¿no? Esto es lo que hizo Israel con los profetas que Dios les enviaba. Envió, de nuevo, el señor de la viña a otros siervos, más que a los primeros. Bueno, ¿qué hicieron con ellos? Hicieron lo mismo.
finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y tomemos su heredad. Y tomándolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Recuerden que Jesús, según Hebreos, murió fuera de los límites de la ciudad, afuera del muro. Allí fue crucificado. Fíjense qué precisión. Dice Jesús a los judíos, amigos, no se equivoquen, esto no es para la iglesia. Lean el contexto. Mateo está dedicado a los judíos, más en este contexto, capítulo 21. Cuando venga, pues, dice Jesús, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le contestaron los judíos, porque esta pregunta es hecha a los judíos. Le dijeron: a los malos destruirá terriblemente y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Fue hecha cabeza de ángulo. De parte del Señor se ha hecho esto y es cosa maravillosa ante nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a un pueblo que haga los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo los principales sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Los edificadores, ¿no?, que debían entender cómo funcionaba la cosa. No puede estar más claro, según la línea argumental de Mateo, no puede estar más claro esta cuestión del reino ofrecido a Israel, el rechazo por parte de Israel y el retiro del ofrecimiento del reino a Israel, Israel siendo puesto en el freezer de Dios, Dios dando lugar a una nueva era en la cual crea la iglesia, algo no conocido según el apóstol Pablo, algo no revelado en el pasado, y el reino suspendido para ser traído y establecido en el futuro, de lo cual se puede leer Romanos, capítulos 9, 10 y 11. Capítulo 9 de Romanos, creo que lo he dicho en alguna oportunidad, habla del pasado de Israel en relación a Dios. Capítulo 10 habla del presente de Israel en relación a la era de la iglesia. Y el capítulo 11 habla del futuro de Israel cuando la iglesia esté completa, llevada del cielo, e Israel pase por un proceso de purificación en la gran tribulación, tal como Cristo dice en Mateo 24 y 25, para que Israel entonces esté en condiciones al final de la gran tribulación, cosa que la iglesia no va a estar, de aceptar a su Mesías, de ver la llegada de su Mesías como algo glorioso en la segunda venida de Cristo, al final de la gran tribulación. Allí, cuando Cristo regresará a la tierra con su iglesia, establecerá el reino, habrá un gran juicio, el juicio a las naciones, Mateo 25, donde Cristo separará la paja del trigo. Israel ingresará al reino, ese Israel sobreviviente de la gran tribulación, purificado. El resto será condenado y comenzará allí el establecimiento del reino. Cristo reinará con su iglesia y Israel será cabeza de las naciones. Todo esto tiene mucho sentido, mucha lógica, y entran todas las piezas escatológicas dentro de este sistema de ver las cosas.
Entonces, amigos, bueno, esto sería, yo creo que sería una introducción a, a la consideración de Mateo capítulos 5, 6 y 7. Tengo aquí, tenía preparado, evidentemente no vamos a continuar. Tengo aquí preparado el PDF y no vamos a avanzar porque sería demasiado. A ver dónde estamos acá. Las proclamaciones del rey acerca de su reino. Aquí es cuando empieza el Sermón del Monte. Bueno, lo veremos la próxima. La próxima vez que tratemos Mateo. Leeremos ahí lo que dice el doctor Unger y dejaremos entonces esta cuestión, porque redundar más en esto me parece que no es necesario. Me parece que simplemente también hay que decir algo. No es el propósito de Mateo entrar en las consideraciones del reino. A mí me parece importante hacer un paréntesis, aclararlo, dar estos puntos de vista premilenialistas, quiero decir, yo me baso en una postura en la cual yo creo que Cristo va a venir antes de comenzar el reino. Cristo va a venir y va a establecer el reino. De esto, aquellos que están siguiendo los videos de escatología entenderán un poco más a qué me refiero. Pero bueno, es importante. Mateo, el pasaje del Sermón del Monte es muy importante. Hay similitudes con algunos principios de la vida cristiana, pero hay grandes diferencias también, grandes diferencias. Amigos, no los canso más. Es un honor, un placer, un privilegio, como les digo siempre, poder acercarme con estas lecturas, y los quiero desafiar a que mediten en estas cuestiones. Es necesario enfrentarse con algunos desafíos teológicos, reconsiderar nuestra posición en relación a otros puntos de vista y meditar a ver hasta qué punto este enfoque del reino es coherente con la Sagrada Escritura. Vamos a continuar la próxima. Les envío un saludo. Ya estamos a final de año, amigos. A final de año. Voy a compartirles un video pronto acerca de el balance de fin de año. El tan mentado balance de fin de año. Les voy a compartir un video de ese tema aparte. Nos estamos viendo la próxima. Les mando un abrazo grande. Mi sincero cariño a cada uno de ustedes. Que estén bien. Nos vemos.